Debido a la creencia errónea de que el principal objetivo del Evangelio es la felicidad del hombre sobre la tierra y no la justicia, muchos no logran ver la intención que tuvo Dios al revelarlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El mito del mensaje moderno por Ray Comfort. Espero que estés aprendiendo y espero que también estés reflexionando en lo que está hablando Ray Comfort. Ciertamente no es algo que traiga mucha felicidad a nuestra vida, es algo trágico para el mundo cristiano, es incómodo también pensar que hay gente que amamos, que se sienta junto a nosotros en las bancas de la iglesia, que los saludamos cada domingo, los vemos entre semana y pensamos que son cristianas, ellas mismas creen que son cristianas, pero ciertamente dentro de ellas la semilla del Evangelio no ha germinado. El hecho de recibir el mensaje del Evangelio no significa que una persona sea cristiana. El arrepentimiento de sus pecados y poner la confianza en Cristo como Señor y Salvador, esa es una señal de un verdadero nacimiento. Vamos a ver qué más tiene Ray Comfort para nosotros. ¿Listos? Vamos a empezar. Capítulo 3. El dilema de la felicidad. Como hemos visto, decirle a la gente que Dios tiene un plan maravilloso para su vida no es honesto a la luz de las realidades de la vida. Y aquí radica la doble tragedia. Cuando la iglesia declara el mensaje de que Jesús resuelve tus problemas o Jesús trae felicidad, limita el campo del esfuerzo evangelístico a aquellos en la sociedad que mostrarían interés, aquellos que son infelices y que están enredados en sus problemas. A esta gente problema, les vamos a llamar, no se les da el mensaje de pecado, justicia y juicio, con el mandamiento de arrepentirse y huir de la ira venidera. Más bien se les dice que Jesús es la respuesta a sus problemas de alcoholismo, drogas, maritales, personales o financieros, y que Él es el que puede llenar ese hueco en sus vidas. Por tanto, muchos vienen únicamente para buscar resoluciones a sus problemas. Sin embargo, no se arrepienten de sus pecados, porque no se les ha dicho que se arrepientan. Tendrán una conversión falsa, así como dice Marcos 4, 16 y 17. Y no llegarán a ser nuevas criaturas en Cristo. Aun cuando pudieran llamar a Jesús Señor, seguirán haciendo maldad, como dice Mateo 7:23. Consecuentemente traerán sus pecados y sus problemas a la iglesia local, con los siguientes efectos lamentables. Agotamiento de los pastores. En lugar de poderse entregar de lleno a la alimentación del rebaño de Dios como pastores que son, los pastores se encuentran permanentemente ocupados con la consejería de aquellos que son solamente oidores de la palabra y no hacedores. Saturación de los obreros, que ya de por sí son pocos en número, porque se les pide que inviertan su precioso tiempo apoyando a las personas, cuando lo que realmente necesitan estas personas, es arrepentimiento. Otro es obstaculización de la extensión del Evangelio. Probablemente una de las piedras de tropiezo más grandes para los incrédulos es lo que ellos perciben como una hipocresía desenfrenada dentro de la iglesia. En una publicación titulada What do you want from life? ¿Qué le pides a la vida? Se llega a la conclusión de que todos deseamos ser felices, a pesar de la lista de cosas que se enumeran, sexo, dinero, amigos, fama, amor, etc. Se plantea la pregunta, ¿podemos ser realmente y continuamente felices? La respuesta que se presenta, por supuesto, es que conocer a Jesús produce una ultra felicidad. Tu momento más feliz aumentado 1.000.000 de veces. Muy pocos percibirán que algo anda mal con esta publicación. Sin embargo, el llamado del Evangelio es universal y no se limita al mundo de los dolientes e insatisfechos, como tan frecuentemente se fomenta. El Evangelio es una promesa de justicia, no una promesa de felicidad. Y como tal,
también se puede ofrecer a los que están disfrutando de los deleites temporales del pecado. Antes de mi conversión yo era muy feliz, satisfecho, agradecido y gozoso. A la edad de 20 años yo era un exitoso comerciante, con mi propia casa, una esposa hermosa, un auto, dinero, y como era independiente tenía la libertad de disfrutarlo todo. Estaba enamorado de la vida y viviéndola al máximo. Por tanto, yo no era el candidato al evangelio moderno. Yo no estaba sufriendo en ningún sentido. Yo tenía una vida maravillosa sin Cristo. No obstante, cuando fui confrontado con el evangelio bíblico y entendí que no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte, Proverbios 11:4, vi mi necesidad del Salvador. Permítanme repetir, debido a la creencia errónea de que el principal objetivo del Evangelio es la felicidad del hombre sobre la tierra y no la justicia, muchos no logran ver la intención que tuvo Dios al revelarlo. Piensan que el Evangelio es únicamente para los que carecen de dinero, para aquellos que se encuentran apesadumbrados por los pesares de la vida, las personas que son el problema de la sociedad. Esta creencia se perpetúa aún más a través de los populares grupos de alabanza que tienen magníficas melodías, pero comunican este mensaje. Vidas hechas pedazos te llevaron al calvario tan cruel. ¿Con cuánta frecuencia nos lleva esto a no compartir el mensaje del Evangelio con aquellos cuyas vidas van muy bien? Porque sabemos que no les interesará el mensaje del plan maravilloso. Podemos esperar a que les llegue alguna crisis y secretamente desearles que así suceda, para que sus vidas hechas pedazos los vuelvan entonces receptivos a nuestro ofrecimiento de una vida mejor. ¿Para quién es el Evangelio? Limitamos nuestros esfuerzos evangelísticos cuando los anunciamos como un esfuerzo por alcanzar con las buenas nuevas a los lastimados y necesitados. Permítanme ilustrar aún mejor este malentendido común con una cita de otra publicación moderna. Tú desearás estar donde está el Señor, y Él pasa su tiempo con los que están dolidos. Al principio de su ministerio, Jesús citó a Isaías para describir la obra que Él había sido llamado a realizar. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. De modo que, entre más busques a Dios, más profundizarás en un mundo repleto de gente dolida. De ninguna manera estoy cuestionando la sinceridad del autor, pero yo creo que está perpetuando una confusión común respecto a los que Cristo quiso comunicar cuando citó Isaías 61, 1 y 2. Nosotros vivimos en una cultura terapéutica que le asigna un alto valor a la sensación de bienestar, autoestima y autorrealización. Consecuentemente, cuando vemos palabras como pobre, quebrantados de corazón y oprimidos, pensamos en personas asediadas por las circunstancias de la vida, sea por la pobreza, el divorcio, la adicción o la enfermedad. Sin embargo, Jesús está hablando principalmente en términos espirituales. Según Lucas 4, 1, 18 y 19, el resumen de Jesús indicaría que el Evangelio es para las siguientes personas: los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Cuando Jesús les habla de los pobres, no se refiere necesariamente a los que carecen de recursos financieros, más bien se está refiriendo a los pobres en espíritu, Mateo 5:3, aquellos que son mansos, humildes. Estos son los bienaventurados a los cuales pertenece el reino de los cielos, los que saben que carecen por completo de justicia. En su comentario sobre Lucas 4, 14, 30, Matthew Henry escribe lo siguiente: observa, a quienes había de predicar, a los pobres, a aquellos que eran pobres en el mundo, a quienes los doctores judíos menospreciaban como indignos de ser instruidos y de quienes hablaban con desprecio, a aquellos que eran pobres en espíritu, a los mansos y humildes, y a aquellos que mostraban verdadero pesar por su pecado.
Cuando Jesús habla de los quebrantados de corazón, no se refiere a aquellas personas desdichadas cuyo corazón sufre porque ha sido traicionado por un amante, sino a los que, como Pedro e Isaías, estaban contritos y angustiados por su pecado. En la gran oración de confesión de David, él comprendía que los sacrificios que Dios desea son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. En las palabras de Matthew Henry, Cristo fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para dar paz a los atribulados y humillados por sus pecados, y para traerles reposo a los que estaban trabajados y cargados bajo el peso de la culpa y la corrupción. Los cautivos son aquellos que son cautivos del diablo para hacer su voluntad. 2 Timoteo 2:26. Los ciegos son aquellos en los cuales el Dios de este siglo cegó a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4. Los oprimidos son aquellos que son oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. En otras palabras, Jesús vino a predicar las buenas nuevas del perdón de Dios a aquellos que reconocen su pobreza espiritual y que están quebrantados por la conciencia de que han pecado contra un Dios justo y santo. Con eso no estamos diciendo que Jesús no ministró a aquellos que se encontraban acosados por las circunstancias de la vida, pero su mensaje no era exclusivamente para esas personas, y la libertad que él ofrecía no era una libertad de las dificultades de la vida. De nuevo, el Evangelio no se limita a personas dolidas, con vidas arruinadas y pesares. Es necesario mostrarle, tanto a la gente dolida como a la gente feliz, su estado pecaminoso delante de Dios para que busquen la justicia que es en Cristo. Un ateo, comprensiblemente confundido por el mensaje de mejora tu vida, observó: en una iglesia que visité, se les pidió a algunas personas que escribieran cómo se sentían antes y después de llegar a ser cristianos. Dijeron cosas como tinieblas y luz, solitario y acompañado, lo cual hizo que yo me preguntara: ¿es un prerequisito la depresión o la soledad o la desesperanza para poder encontrar a Dios? Estas personas creían que otros que aún no encontraban a Dios estaban perdidos, asustados o desdichados. No lo sé. ¿Tengo yo que pasar por alguna especie de trauma o crisis para poder descubrir algún sentido supremo? La competencia. Otro dilema en relación con el mensaje de mejoramiento de la vida es este. Si haces una búsqueda en internet usando las palabras verdadera felicidad, encontrarás muchos sitios en la red que ofrecen a Jesús como una solución. Sin embargo, la idea de que Jesús imparte auténtica felicidad tiene algo de competencia. Existen más de 100 millones de resultados para las palabras auténtica felicidad, muchos de los cuales se refieren a estrategias de mejoramiento personal, tales como la propuesta por el autor Martin E. P. Seligman en Auténtica Felicidad, el uso de la nueva psicología positiva para realizar tu potencial para una realización perdurable. Los testigos de Jehová creen que ellos tienen la solución para la felicidad. Su revista Atalaya afirma: mediante un estudio de la Biblia puedes encontrar verdadera felicidad a pesar de tus problemas. Los testigos de Jehová con gusto te mostrarán las respuestas bíblicas que necesitas saber para ser verdaderamente feliz. El budismo de igual manera dice ser el camino a la verdadera felicidad, como nos lo asegura el guía básico del budismo. El budismo explica un propósito de la vida. Explica la aparente injusticia y desigualdad alrededor del mundo y provee un código de práctica o estilo de vida que conduce a la verdadera felicidad. El hinduismo ofrece lo mismo. Sin recordar el nombre de Dios, hasta el soberano Rey del mundo sería infeliz. Meditando sobre el nombre de Dios, puede obtener verdadera felicidad. De modo que la conciencia de Dios es la clave que abre las puertas a la felicidad perdurable, la eterna paz mental y la dicha inconcebible. Igualmente el Islam. En una conferencia presentada en Washington, Maulana Shah Mohammed
Abdul Alem Siddiqui al-Qaderi disertó sobre la búsqueda de la verdadera felicidad. Él dijo esto: presentaré aquí algunos hechos básicos y los principios pertinentes, de modo que si alguien los practica, podrá alcanzar la paz mental, el consuelo del alma y la verdadera felicidad. En diciembre de 2007, una encuesta de Gallup preguntó a los estadounidenses cuán satisfechos se sentían con sus vidas personales. 52% contestaron que se sentían muy felices y otro 40% respondió que estaban relativamente felices. De modo que el Evangelio moderno cuenta con una competencia muy reñida. La vasta mayoría de las personas en los Estados Unidos ya disfruta de un plan maravilloso para su vida y están bastante felices tal como están. Para cualquiera que sí sienta que algo le falta y que busque felicidad en la religión, encontrará un buffet de opciones, todos los cuales ofrecen mejorar su vida en la tierra. Si solo Jesús imparte verdadera felicidad, como sostiene el mensaje moderno del Evangelio, entonces se desprende que la felicidad que da el mundo ha de ser falsa, o en el mejor de los casos, superficial. Consecuentemente, el cristiano percibe que su tarea es desenmascarar la promesa de felicidad que ofrece el mundo y contrastarla con la felicidad verdadera y perdurable que da Jesús. De allí surge la mentalidad que Jesús es mejor que la cerveza. Esto resulta degradante para el nombre de Jesús y es completamente innecesario. No existe ninguna competencia entre Jesús y la cerveza, porque la felicidad no es el asunto. La vida abundante. Aún así, puede surgir la pregunta: ¿por qué no usar el hecho de que Jesús dijo que Él había venido para traernos una vida abundante, Juan 10:10, para atraer al Salvador a los pecadores no regenerados? Cierto, la vida cristiana es abundante. Considera la vida abundante de Pablo. Lee 2 Corintios 11, 23 al 28. Pregúntate si estaría aburrido cuando era apedreado una vez, náufrago 3 veces, golpeado 3 veces y azotado 5 veces. Su vida sí que era abundante. También hubo ocasiones en las que no estaba feliz. Incluso en algún momento sentía tan profunda desesperanza que deseaba morir. 2 Corintios 1:8. El apóstol les da a los corintios carnales un atisbo de la vida abundante. Les dijo que él había sido condenado a muerte. Tenía hambre y sed, le faltaba ropa, fue golpeado y no tenía dónde vivir. Fue vituperado, perseguido, calumniado y tratado como la escoria del mundo. Qué terrible y poco atractivo camino transitó Pablo. Si la meta fuera la felicidad, uno pensaría que él hubiera puesto un letrero que dijera: no entren por aquí. Sin embargo, hizo lo contrario. Les dijo a los de Corinto que lo imitaran a él. 1 Corintios 4, 9 al 16. Él consideraba que los sufrimientos de esta vida no eran dignos de ser comparados con la vida en la eternidad. Romanos 8, 18. Como Jesús, el apóstol Pablo enseñó que la vida cristiana es una vida de abnegación, que hemos de crucificar la carne, tomar la cruz diariamente, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. Sin embargo, el mensaje del plan maravilloso, con su promesa de felicidad terrenal, apela únicamente al egoísmo del oyente. Mediante el ofrecimiento de una vida libre de problemas, fomenta un permanente amor de sí mismo en lugar del amor por Dios y lo caracteriza a él, a Dios mismo, como un mandadero divino. ¿Dónde está el amor de Dios? Si no podemos darle al pecador el mensaje de que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, ¿cómo les hablamos acerca del amor de Dios? Como hemos visto, el apóstol Pablo enfrentó innumerables pruebas y tribulaciones. Fue escarnecido, aborrecido, encarcelado por años y finalmente martirizado. ¿Dónde buscaba él para encontrar seguridad respecto al amor de Dios por él? No lo buscaba en su estilo de vida, porque para el ojo inexperto no era una expresión muy elocuente de la mano protectora de Dios a favor de él. Su vida abundante, definitivamente que era llena, pero no llena de lo que podríamos esperar como evidencia de que Dios lo amaba. Imagina a Pablo acostado medio desnudo en un frío piso de calabozo, encadenado a guardias romanos endurecidos. Observas su espalda sangrienta y magullada, su cara hinchada y le dices: Pablo,
Te han golpeado otra vez. ¿Dónde están tus amigos? Demas y otros te han dejado. ¿Dónde está tu carruaje de lujo y tu exitoso programa de construcción? ¿Dónde están las evidencias de la bendición de Dios, Pablo? ¿Cómo dices? ¿Te escuché murmurar entre labios hinchados que Dios te ama? Ahora imagina que Pablo levantara lentamente la cabeza. Sus ojos amoratados miran profundamente a los tuyos. Tienen un brillo inexplicable al pronunciar dos palabras. La cruz. Con dificultad mete su mano a su túnica empapada en sangre y cuidadosamente saca una carta que había estado escribiendo. Su dedo tembloroso y manchado de sangre señala una oración. Forzas la vista en la tenue luz para leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. El sacrificio de Cristo era la causa del gozo de Pablo, y por tanto, la causa de su fortaleza. Lejos esté de mí glorificarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Si estudias el Nuevo Testamento te darás cuenta de que el amor de Dios casi siempre se menciona en relación estrecha con la cruz. En esto consiste el amor, porque de tal manera amó Dios. Dios mostró su amor, etc. Puedes ver Juan 3:16, Romanos 5:5, 6:8, Efesios 2:4-5, Efesios 5:2. La cruz es el punto focal del amor de Dios por el mundo. Los que ven la cruz como prueba del amor de Dios jamás dudarán de la firmeza de su devoción a ellos, cualesquiera que sean sus circunstancias, pero los que vienen a Cristo buscando una vida maravillosa pensarán que su felicidad es la evidencia del amor de Dios y por tanto, cuando vengan las pruebas y su felicidad desaparezca, podrán pensar que Dios los ha abandonado o peor aún, que Él ni siquiera existe. Por ejemplo, considera el siguiente extracto de un artículo que se llama ¿Hay felicidad sin Jesús? Por Merle Hertzler. El artículo revela el fruto común y amargo de predicar el Evangelio de la felicidad. Gran parte de la vida es falsa, especialmente de la Biblia. Dios jamás se hizo hombre para visitar este mundo. Estamos a la deriva en este mundo, sin ninguna intervención directa de Dios. Así me parece a mí. ¿Cómo reaccionas a esas aseveraciones? ¿Te entristece pensar que alguien las escribiera? Quizá para ti, Cristo es la única esperanza en este mundo. Tu vida gira alrededor de Él. Él es tu propósito en la vida. Él es tu Señor y tu Redentor. Yo lo entiendo, lo he experimentado. Yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal hace muchos años. He leído la Biblia de tapa a tapa 6 veces. Cada capítulo, cada versículo, cada renglón. Ya he pasado por eso. Conozco la emoción de hacer la obra de Dios todo el día los domingos. Y también conozco el vacío que me invadía los lunes. Ya no soy cristiano. Ya no marcho en las filas del cristianismo, porque he descubierto algo diferente. La vida sin el cristianismo puede ser mucho más satisfactoria que todo lo que llegue a encontrar dentro del cristianismo. Y existen cientos más que dan testimonio de lo mismo. Yo no soy cristiano y soy feliz. Posiblemente tú en realidad has encontrado felicidad genuina en el cristianismo y me alegro por ti. Espero que entiendas que otros han encontrado la felicidad en otros sitios. Quizá tú no necesites lo que yo tengo para ser feliz y quizá yo no necesite lo que tienes tú. Qué tragedia que Él pensara que la preciosa sangre del Salvador fue derramada simplemente para hacerlo feliz en este mundo, en lugar de prepararlo para el más allá. Pareciera que a este hombre nunca le hablaron acerca de su verdadera necesidad, el de arrepentirse para no perecer. Lucas 13:3. La vida de felicidad es diferente a la vida abundante que ofrece Cristo. ¿Quién va a escuchar si somos descaradamente honestos respecto a la persecución prometida a todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús? 2 Timoteo 3:12.
Definitivamente no tantos como los que son atraídos por las palabras acerca de un plan maravilloso. ¿Cuál es entonces la respuesta a este dilema? ¿Cómo hemos de traer a los pecadores al Salvador? Esto lo veremos en el siguiente capítulo. Y así terminamos nuestra lectura de hoy. De Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El mito del mensaje moderno por Ray Comfort. No te voy a mentir, en esta ocasión se me empezó a hacer un nudo en la garganta. No voy a decir que iba a llorar, pero posiblemente si este capítulo durara 3 páginas más, tal vez una lágrima hubiera brotado de mis ojos. Pero sí me dolió mucho este capítulo. Pensar que solamente vivimos para ser felices. Esto incluso lo he escuchado de gente que no es cristiana. Es ilógico pensar que siempre vas a estar feliz y que tu propósito es siempre estar feliz. De hecho, deberías de tenerle miedo a alguien que siempre está feliz. Ahí sí deberías llegar con esa persona y decirle: hey, ve y chécate, porque no solo hay felicidad en ti, también hay tristeza, hay enojo, hay desagrado, hay miedo y todos los de intensamente que te puedas recordar. Este ha sido, creo que, el capítulo que más me ha dolido. De los 3 que llevamos, este me dolió más, porque pensar que solamente es para felicidad, el seguir a Cristo, simplemente no es cierto. No es cierto que solo es para felicidad. Y luego también veo que también hay algo ilógico, porque pensamos que en este mundo se vive para la felicidad. ¿Y cómo se consigue la felicidad? Pues con la familia, o bien con el dinero, con un carro, con la casa, con un buen trabajo. Y luego escuchas el evangelio de la felicidad o la prosperidad y te promete felicidad con tu familia, con un carro, con una casa, con trabajo. Se está ofreciendo exactamente lo que ofrece el mundo, solamente que a este, en el empaquetado dice Jesús y en el otro dice tu esfuerzo. Entonces es exactamente lo mismo, pero con una diferente etiqueta. Creo que esto se debería enseñar más en el púlpito. No me refiero al evangelio de la prosperidad. Me refiero a que este asunto se debería enseñar más en los púlpitos. El mito del mensaje moderno. No estamos llamados a ser felices. Estamos llamados a glorificar a Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados, sean grandes o sean pequeños. Arrepentirnos de nuestros pecados y salir corriendo a Cristo por perdón, y ahora vivir para lo que realmente fuimos hechos, que es glorificar a Dios, alabarlo, adorarlo, conocerlo a Él, que es una tarea que va a durar toda la vida, incluso después de la muerte. Vivimos para Él, porque de Él y por Él fueron hechas todas las cosas. A Él sea la gloria. Así dice Pablo a los romanos. Escuchemos un pequeño avance del próximo capítulo. Una vez que has entendido que has violado la ley, entonces la buena noticia de que tu multa ha sido pagada en su totalidad se convertirá de verdad en una buena noticia. Mi nombre es Efrén y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima.